soy licenciada en nutrición, en homeopatía y bueno, estamos aquí un poquito ya al frente de lo que es el Grupo Cristiano Oriental, con estas pláticas cada jueves con diferentes temas de salud. Y bueno, pues el tema del día de hoy que nos atañe, que nos toca, un tema creo que muy importante para esta fecha, las alergias. Que bueno, sabemos que cuando una persona sufre de alergias, pues las puede sufrir durante todo el año. Pero podríamos decir que hay ciertas etapas en el año donde se sufren todavía más, porque inclusive las condiciones ambientales, las condiciones ambientales, digamos que propician a que nuestro sistema inmunológico se vuelva un poquito más loquito. ¿Y por qué digo el sistema inmunológico? Como se darán cuenta, en este mes de noviembre nos dedicamos mucho a lo que fue fortalecer el sistema inmunológico desde diferentes puntos de vista. Es el sistema inmunológico el que nos defiende. Ahorita lo vamos a conocer un poquito mejor, a grosso modo, para que entendamos un poquito también por qué nuestro cuerpo reacciona como reacciona al momento de tener una alergia. Pero podríamos decir que es precisamente nuestro sistema inmunológico en el que cuando se presentan las alergias se descontrola y reacciona de una forma desproporcionada ante una sustancia que por lo general al gran grosso de la población no le genera ningún tipo de reacción. Entonces podríamos decir que es un desorden, un poquito un desarreglo del sistema inmunológico. Entonces aquí la idea es que conozcamos un poquito qué sucede, por qué puedo tener alergia, cómo la puedo combatir, porque nosotros también en el día a día podemos tomar decisiones, sobre todo hablando por ejemplo de nutrición. Digo, vamos a hablar de las decisiones generales para evitar tanta alergia, pero también nos hemos dado cuenta que a través de los alimentos nosotros también podemos ayudar a que haya más alergia, o sea, que la reacción del sistema inmunológico se vuelva más loquita, o podemos de alguna manera aminorar, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Bienvenidas. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, con mucho gusto me la pueden hacer sin problema. Pero bueno, vamos a empezar. Sí, muy bien. Entonces, nada más, pues, ¿qué es una alergia? Si vemos desde la palabra, desde lo que significa, viene del griego, que viene dos palabras griegas, alos y ergos. Alos quiere decir diferente y ergos quiere decir reacción. Entonces, ¿qué quiere decir? La alergia es una reacción diferente, ¿sí? Desde ahí la palabra ya nos está diciendo como que ahí algo sucedió medio raro, ¿sí? Es otra reacción, una reacción extraña, porque las personas con alergia tienen reacciones diferentes a las personas sin alergia. Esto ya lo hemos visto. O sea, ¿cuántas personas de repente, pues, o sea, pueden estar en el campo, oler las flores y no les pasa nada, ¿verdad? Y otras con oler una flor casi terminan en el hospital. Entonces ya vemos que ahí, desde ahí ya es una reacción diferente. Entonces, podríamos decir que si la alergia es una reacción de defensa del organismo contra sustancias externas que penetran en el cuerpo, ¿sí? Estas sustancias pueden penetrar por el aparato digestivo, como alimentos y medicamentos, pueden entrar obviamente por el aparato respiratorio, que es lo que inhalamos, como el polvo, como el polen, como el pelo de los animales, ¿sí? O absorbidas por la piel, que es lo que llamamos contactantes, que pueden ser pomadas. O sea, ¿cuántas veces nos ponemos una cremita y de repente ya tenemos urticaria, o ya nos sale el rash, o nos sale por ahí una mancha roja? O también puede ser que atraviesen por la piel, como las inyecciones o las picaduras. Ahorita con el famoso dengue, bueno, además del dengue terrible, también me ha tocado ver muchas reacciones alérgicas al piquete de mosquito, que se ponen, en lugar de ser un granito que te da como cosas dulces, se ponen unas ronchas espantosas. Entonces, como podemos ver, ya de aquí podemos empezar a darnos cuenta que la alergia definitivamente sí se refiere a una reacción exagerada del organismo, ¿sí? O sea, sucede algo y hay esta reacción exagerada. Entonces, bueno, aquí tenemos varios alérgenos. Ahorita vamos a ver lo que son los alérgenos o los diferentes causantes de las alergias. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que uno no nace con alergia, ¿sí? O sea, no es que uno no nace y ya soy alérgico a tal cosa. No. Digamos que el organismo nace y a veces por la carga genética, esto sí es importante decirlo, si en la familia ya sabemos que hay de repente ciertas alergias, ahí puedo sospechar
que yo a lo mejor también voy a tener esa reacción alérgica, ¿sí? O sea, por ponerles un ejemplo, digo, yo gracias a Dios, bueno, no, sí tengo, que ahorita van a ver, sí tengo una alergia que es al cambio de temperatura. Quienes me conocen de hace varios años, hace como que será 6, 7 años todavía, yo empezaba el cambio de temperatura y yo me enronquecía. No tenía dolor de garganta, no tenía moco, no tenía gripe, simplemente se me iba la voz por el cambio de temperatura. Y eso no fue por una cuestión genética, fue porque me estuve exponiendo mucho a una situación ambiental que generó que mi sistema inmunológico, digamos, en algún momento ya se descontrolara y reaccionara exageradamente. Ahorita lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, mi hija, su papá es muy alérgico a los piquetes. O sea, él es de los que les pica a veces un zancudo y se le hace la roncha. Una abeja lo ha mandado al hospital porque se le cierra la garganta. Entonces, pues hay la cuestión de que mi hija le hicimos un estudio y parece ser que ella tiene lo mismo. Gracias a Dios hasta la fecha, y espero que así siga, nunca le ha picado ninguna abeja. Pero sabemos, o sea, que se corre el riesgo de que si le pica algún animalito, o sea, ella sí es de las que de repente le pica un zancudo, y si no será una roncha muy grande, pero sí es, no es nada más el granito que se rasca, ¿no? Sí se le hace ronchita. Entonces esperemos que nunca le pique ninguna abeja, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay la predisposición a eso. Con las alergias alimentarias, podríamos decir que también podríamos hablar de intolerancias, que ese ya es otro tema muy lindo. O sea, ahorita yo me voy a meter nada más a lo que es la alergia en general, pero hay una cosa muy cierta. Hay una relación muy directa entre la forma como reacciona nuestro sistema inmunológico y la salud de nuestro intestino, ¿sí? O sea, es todo un tema muy hermoso también, luego lo podemos tratar, pero bueno, para darles una probadita, acuérdense que en el intestino es donde está la microbiota, que es donde está el 80% de nuestro sistema inmunológico. Si nuestra microbiota está sana, entonces nuestro sistema inmunológico va a tener más elementos para funcionar bien y reaccionar de forma adecuada. Pero cuando nuestra microbiota está alterada, nuestro sistema inmunológico empieza a tener deficiencias y entonces podemos empezar a encontrar estas reacciones exageradas. Por eso es que es tan importante tomar buenas decisiones sobre lo que comemos todos los días, porque se ha visto que hay sustancias, sobre todo, que llegan directamente a nuestro intestino delgado sin ser procesadas por el estómago, por ejemplo, por las enzimas de la boca, y que se ha visto que a la larga, o no a la muy larga, dependiendo de cada organismo, van modificando la flora bacteriana, es decir, o la van mermando, la van cansando, van matando bacterias buenas, y si nosotros no nos damos cuenta de este proceso, esa flora bacteriana deja de cumplir en gran medida su función y entonces empiezan muchas intolerancias. O sea, la pared del intestino delgado, que realmente son centésimas de milímetros, o sea, es una capita delgadita que es la que divide el intestino delgado digamos, del torrente sanguíneo, y sabemos que lo que es la absorción de los alimentos se da, o sea, la absorción de nutrientes para que lleguen a la sangre, que esa sangre tome todos los nutrientes y los lleve a todas las células. Esa absorción se da a través de las vellosidades del intestino delgado. Y son vellosidades delgadititas y esa pared que permea todos esos nutrientes es sumamente delgada. Cuando tenemos una microbiota sana, cuando nuestra flora bacteriana está sana, entonces ese proceso inclusive de depuración, de decir, oye, me llegó un colorante químico, me llegó un edulcorante artificial. Fíjense que ahorita hay estudios sumamente interesantes, y esto lo hablé un poquito cuando hablé sobre edulcorantes artificiales. Se ha visto que el aspartame, que inclusive un poco la esplenda cuando se consume en exceso, que el canderel, el Nutrasweet, lo que es el acesulfame K, la stevia también, o sea que ese es un engaño, no es stevia, la stevia, la famosa que nos venden, que es el polvito blanco que te dicen que es stevia, que si lees nada más tiene 2% de stevia y el resto quién sabe qué sea. Bueno, todos estos edulcorantes artificiales, una de las cuestiones que ya se ha visto es que pasan al intestino delgado completamente intactas, y estando en el intestino delgado empiezan a matar bacterias buenas. Entonces modifican nuestro sistema inmunológico, modifican la microbiota,
Y entonces, si es algo que no frenamos, si nosotros estamos consumiendo constantemente estos edulcorantes artificiales, que acuérdense que los encontramos en todo lo light, el refresco light, el yogur light, el panecito light. En lugar de eso, podríamos tomar un mascabado. Pues no, es que eso es lo que debemos de hacer. El azuquita, el mascabado, la melaza, la miel de abeja, la miel de agave, que aquí, aparte la miel de agave y la miel de maguey, son inclusive probióticos. O sea, quiere decir prebióticos, pero dan de alimento a las bacterias buenas de la microbiota. Entonces es al revés. Inclusive la inulina es probiótico. Nos ayuda otra vez a repoblar, a fortalecer nuestra microbiota. Entonces los edulcorantes naturales son buenos, claro que pues hay que comerlos en cantidades pequeñas, porque ya sabemos que nos pueden llevar a una diabetes, que se pueden convertir en grasa y causarnos otros problemas de salud. Eso es innegable, eso sí sucede. Pero a lo que voy es que esos edulcorantes naturales, digamos que nutren nuestra microbiota. El azúcar de mesa no la nutre, pero es un azúcar que viene de caña, que viene de un elemento natural que el cuerpo puede perfectamente utilizar. Entonces lo utiliza como energía, nada más que obviamente los excesos de azúcares nos van a empezar a engordar, por decirlo menos, porque luego también podemos tener otros problemas de salud. Pero definitivamente siempre va a ser mejor consumir un azúcar natural que un azúcar artificial. O sea, nosotros nos vendían la idea de que, que el azúcar artificial no pasa nada. No, ya nos dimos cuenta que sí pasa. No solo eso, sabemos que con el tiempo se van acumulando y al rato también nos están modificando lo que son los niveles de glucosa en sangre. Pero uno de los grandes daños que están haciendo estos edulcorantes artificiales es precisamente eso. Están modificando la flora bacteriana. Entonces, al modificarla, nuestro sistema inmunológico se empieza a descontrolar. Le empiezan a faltar estas bacterias buenas y imagínense, al no tener esta microbiota que se encarga de procesar, de ser como la criba, o sea, es decir, digamos que el intestino delgado es el primero que dice, tú te quedas en el organismo y pasas a la sangre, supuestamente para nutrir, y tú no, y te mando al intestino grueso para que salga a través de las heces, ¿no? O sea, es nuestro primer filtro de todos los químicos, colorantes, edulcorantes, conservadores y hasta contaminantes también, ¿por qué no decirlo? Virus, bacterias, pues es que a través de la boca, no sé si se han puesto a pensar, pero quién sabe cuántas cosas nos meten en el organismo. Y eso va directamente al estómago y llega directamente al intestino delgado. Entonces, en la microbiota es donde se da esta selección. Si nuestra microbiota está bien, esta selección se hace de forma correcta. Y podríamos decir entonces que a la sangre pasa, por los nutrientes, pasa lo que necesitamos. Pero cuando la microbiota se ve dañada, se ve deprimida, esta microbiota empieza a funcionar mal. Y este filtro deja de suceder. Y entonces, por eso pues pasan ya tantos colorantes y tantos químicos que obviamente van debilitando al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque se supone que la sangre debería de ir ya limpia, ¿no? O sea, o lo más limpia posible. Pero ¿qué pasa? Si a través del mismo intestino empiezan a pasar hasta virus, bacterias, parásitos, porque ya nuestra flora bacteriana no es capaz de procesar eso, obviamente el sistema inmunológico se empieza a volver loco, porque entonces tiene que empezar a reaccionar mucho más exagerado, ¿sí? Entonces, si lo vemos, hay una lógica. Por eso es que también lo que nos llevamos a la boca es importantísimo que lo llevemos en cantidades adecuadas, que sea lo más natural posible, que tenga la menor cantidad, si es posible, que no tenga ni colorantes, ni aditivos químicos, ni conservadores, ni saborizantes, ni edulcorantes artificiales. Si se fijan, digo, las alergias siempre han existido, ¿no? No vamos a decir que apareció en este siglo, no, siempre han existido. Pero es increíble ver cómo actualmente o sea, ya más bien es difícil que alguien no tenga alergia, ¿sí? Ves a los chiquitos desde pequeñitos que ya nomás empieza el frío y el moquito, y que luego al rato ya empiezan con problemas respiratorios más serios, y o sea, se la pasan enfermos, nomás hay un cambio de temperatura y se la pasan enfermos. Eso nos está hablando de un sistema inmunológico deprimido, de un sistema inmunológico descontrolado. Y además,
si nos ponemos a pensar, pues esto yo creo que en gran medida se debe a todas estas sustancias a las cuales desde chiquito los estamos exponiendo. O sea, de verdad es para pensarse, qué triste ver al bebito que apenas está caminando y en el biberón, ya no les voy a decir refresco, porque yo sé que aparte, ahí ves al bebito a los 7 meses, apenas dando sus pasos con la Coca-Cola en el biberón, ¿verdad? Que dices, Dios de mi vida, ¿quién dijo? ¿Verdad? Lo que me encanta es, no le doy huevo porque le va a causar alergia, pero ahí anda con la coca en el biberón. Bueno, pues dices, o sea, como que ahí no hay mucha lógica, ¿verdad? La verdad es que no la hay. Pero lo ves con los juguitos, simplemente miren, los juguitos de bebé, no es por mal, o sea, de verdad no es mala onda, pero es pura azúcar, ¿sí? Y la verdad es que no tienen fruta, y esto no dicho por mí, dicho por la profe, son puros saborizantes. Entonces, tristemente a los bebitos, desde chiquitos, los estamos exponiendo a sustancias que fuera de nutrirlos, les están dañando su flora bacteriana. El huevo, ¿qué alergia se manifiesta? No, o sea, el huevo puede haber una intolerancia, pero ahí les va. Pobre huevo, la verdad es que se la pasan hablando mal de él cuando es una maravilla. Yo soy alérgica a muchas cosas. Ajá. Ya tengo un año con tratamiento y yo soy igual. Con mis vacunas. Con vacunas. Y esa vez que me hicieron el examen, salí también alérgica al huevo. Y más que porque me dice el especialista que si te hasta sangró, me hicieron una. Bueno, puede pero ser. Yo me lo como y no siento nada. No, es que o te da diarrea, o te da estreñimiento, o te inflama el estómago, o te llenas de ronchas, o se te cierra la garganta. En el peor de los casos. Si no sientes nada, mira, es que a veces, yo sé que se hace el estudio, pero a veces también hay que ver ahorita vamos a ver, son varios los factores que pueden predisponer a una alergia. Puede ser que tú tengas una sensibilidad, o sea, es decir, que si tú exageras el consumo del huevo, entonces vas a empezar a tener síntomas, ¿sí? Pero si tú lo sabes, digamos, manejar, o sea, es decir, si lo consumes 3 veces por semana, y mira, una cosa muy importante, si lo consumes con verdurita, por decirte algo, ahí empezamos a bajar la carga alergénica, ¿sí? Porque la fibra, el complejo B, los antioxidantes, que ahorita vamos a ver todo eso, ayudan a reducir, digamos, las reacciones alérgicas. Entonces, a veces también depende mucho de cómo manejamos nuestras alergias. O sea, por decirles algo, la alergia al polvo, a la tierra, mi querida Ale, pues está complicadísima, porque sobre todo ahorita con los vientos, pues se levanta el polvo y digo que no respires. Entonces el problema es la cantidad de polvo, sobre todo que en estas etapas donde empiezan los vientos de octubre, se levanta y que tú no estás respire y respire. Entonces, digamos, entre más estemos expuestos a la sustancia que nos genera la alergia, más va a ser digamos, la posibilidad de que generemos síntomas. Si podemos hacer alérgicos, pero si no tenemos esta constante exposición, puede ser que los síntomas sean menos o simplemente ya no tengamos síntomas, que es un poco lo que pasó con mi alergia, ¿sí? Ya les voy a platicar ahorita que lleguemos a eso. Pero entonces por eso sí es muy importante, por eso inclusive se habla mucho de los neumoalérgenos y los trofoalergénicos. Sí sabemos, sí, que lo que entra por la boca, en este caso hablando de alergias, sí puede predisponer mucho a estas reacciones que tenemos. Y de eso se trata mucho esta plática. Vamos a conocer, inclusive cuáles son algunos alimentos que aunque sean buenos, si yo tengo procesos alérgicos muy fuertes, es mejor evitarlos por las aminas que contienen. Pero ahorita vamos para allá, ¿sí? Entonces, ¿qué es una alergia? Pues nada más, el sistema inmune del cuerpo reconoce esa sustancia extraña e intenta neutralizarla. Las personas sin alergia también la reconocen como extrañas, pero su organismo las neutraliza sin dañarse a sí mismo, mediante mecanismos que llamamos de tolerancia. Las personas con alergias la intentan neutralizar por mecanismos que se vuelven dañinos contra el propio organismo y causan los síntomas de alergia. O sea, lo que les digo, o sea, ahorita simple y sencillamente, chicas, lo que estamos respirando, seguramente ya nos metimos un montonal de bichos. Pero ¿qué pasa? Nuestro sistema inmunológico está al pendiente, los capta, los destruye y nosotros ni cuenta nos dimos, ¿sí? Inclusive, si nosotros tenemos una buena flora bacteriana, podemos hasta comer algún alimento
poquito, en mal estado, que a lo mejor traerá por ahí un hongo, y ni cuenta nos damos porque la misma flora bacteriana lo acaba y ni nos enfermamos, ¿sí? Entonces podríamos decir que eso son, o sea, simplemente, o sea, Ale tiene una alergia muy fuerte a la tierra, y ahorita con la construcción de aquí al lado la pobre la ha ido rete mal. Entonces, bueno, pues ha tenido que usar cubrebocas, le estoy dando homeopatía, pues sí, porque pues ¿qué hacemos, verdad? Pues van a seguir construyendo, ¿sí? Ella tiene la reacción alérgica, sin embargo yo estoy expuesta a la misma tierra y yo no he presentado ningún síntoma. O sea, mi mecanismo es de tolerancia, el de ella es alérgico, ¿sí? Entonces son estas reacciones exageradas. Entonces, podríamos hablar que son alergias, pues son las alergias respiratorias, ¿sí? Que precisamente lo que presentan son síntomas respiratorios, como puede ser la tos, como que se puede sentir esta como tierrita, como un polvito en la garganta que te hace estar tosiendo a cada rato. Puede ser la rinitis atópica, que es el flujo nasal, ¿sí? ¿Sí? Y que se te tape totalmente, que estés completamente tapada de la nariz, que por lo general, lo genera son los ácaros, el polen, hongos que están flotando y el pelo de muchos animales, ¿sí? Puede ser, obviamente, alergias por lo que comemos, que son los trofoalergénicos. Trofo significa comer, comida, ¿sí? Entonces, aquí puede ser, de los principales que se conocen son los lácteos, el huevo, el pescado y los vegetales, muchos de ellos. Ahorita vamos a ver. Obviamente, pues los alérgenos inyectados, o sea, ¿cuánta gente por la penicilina? Pero la penicilina, cuando eres alérgico, te puede matar, si te ponen una inyección, ¿sí? Y lo que hablábamos de las picaduras de abeja, de mosquito, de avispa, ni se diga, ¿sí? Y obviamente lo que hablábamos, los alérgenos de contacto. ¿Cuántas personas de repente, es que no puedo usar esta joyita porque si es de níquel o si es de cromo, si es de plata, me genera reacciones en la piel? Desde ahí está el contacto, metales, cremas, inclusive pañales. Por los chiquitos, ¿cuántos chiquitos no presentan en sus pompitas las reacciones alérgicas? Los ojos, y más cuando hace aire. Sí, es que sí, esa es una reacción. Yo al aire acondicionado. Esa es la mía. Esa es la que yo generé. Ahorita, exactamente. Y esa es por exposición. Es lo mismo que me pasa. Sí. Al rato empiezo, yo soy igual. Lo he tenido que estar manejando. ¿Sí? Ahorita vamos allá. Es que exactamente lo que a mí me pasó. Entonces, miren, ya ven que de repente la palabra atopía, ¿sí? O atopia, ¿sí? Que es rinitis atópica. Honestamente, cuando alguien médico te dice la verdad, es que rinitis atópica es porque realmente no sabe la causa. O sea, pues sí, tienes la alergia, sí tienes el moco, sí tienes... Pero la verdad, ¿por qué? No estoy muy seguro. O sea, ¿qué le está causando? No se sabe. Entonces, no podríamos decir que, o sea, mucha gente dice, es que la alergia es sinónimo de atopía o de atopía. No. Atopia podríamos decir que es la facilidad, es la susceptibilidad a, en este caso, presentar alguna alergia, ¿sí? O sea, es la facilidad de que de repente yo empiece con el goteo nasal, ¿sí? Que puede ser que yo tenga la facilidad, pero no necesariamente tenga la alergia. Puede ser que inclusive tenga problemas en los cornetes, a lo mejor por ahí, no sé, ciertos inhalantes me irritan la nariz y hacen que la nariz se defienda y por eso la humedece y por eso tengo este goteo nasal, ¿sí? Sin necesidad de alergia. Entonces, no todas las alergias quiere decir que son atópicas, pero podríamos decir que sí, cuando hay una cierta sensibilidad o facilidad en mi familia, sí podríamos hablar entonces de alergia atópica. O sea, ¿qué quiere decir? Como la de mi hija, o sea, nunca le ha picado una abeja, espero que nunca suceda, pero yo sé que hay el riesgo, que tiene la sensibilidad, igual y le pica, a mí me han picado, la verdad, a mí sí me han picado un montón de veces, duele terrible la condenada, pero luego se te quita y hasta luego te ayuda, o sea, lo que llamamos la apiterapia, pues, ¿no? Pero, o sea, ojalá sea así y ojalá ya no tenga, pero como su papá es tan alérgico, sabemos que tiene esa tendencia. ¿Sí? Entonces podríamos decir que mi hija tiene la atopía a lo que es el veneno de la abeja. Todavía no sabemos si es la alergia o no. Entonces por eso dice, se usa frecuentemente como el equivalente de alergia a la palabra atopia, pero no es exactamente lo mismo. La alergia se refiere a la reacción frente a una sustancia, ¿sí? Concreta, mientras que la atopía se refiere a la gran facilidad para desarrollar esa alergia y sobre todo para mantenerla.
generalmente frente a muchas sustancias, también con síntomas variados. O sea, hay personas que se hacen alérgicas a alguna cosa, pero no por ello se les considera como atópicas. Y esto es a lo que voy. Yo tengo también esa alergia al aire acondicionado, pero yo no la tenía. Lo que a mí me pasó fue que después de muchos años de estar dando clases en los gimnasios, donde tienes que estar gritando, corrigiendo, hablando, y siempre, bueno, la mayoría de los gimnasios en los que a mí me contrataron, en los salones había aire acondicionado. Entonces, obviamente, por algo siempre hay que respirar bien. Se inhala por la nariz y se exhala por la boca si ustedes quieren. Porque la nariz, los cornetes, precisamente, una de sus funciones es calentar el aire, para que no llegue frío y no te inflame, no te irrite, digamos, pues las amígdalas y todas las estructuras que tenemos ya en la tráquea y en el esófago y demás. Pero al momento que yo estaba gritando, porque tenía que gritar, bueno, tenía que hablar fuerte, me llegaba todo el aire frío. Entonces llegó un momento donde por la carga ambiental, o sea, porque yo daba clases todos los días, de lunes a sábado, y me echaba hasta 5 clases en algún momento, obviamente esa carga ambiental fue la que a mí me generó la alergia. No es que yo tuviera esa sensibilidad, fue el hecho de que yo me estuve expone a esa situación lo que me generó a mí una alergia. Entonces esto es bueno conocerlo porque a veces nosotros sin querer nos hacemos alérgicas a ciertas cosas. Simplemente, o sea, la alergia, por ejemplo, a los solventes. Cuando alguien que trabaja en una empresa de pintura, que yo he visto esas alergias, se vuelven gravísimas. Porque las personas inclusive hasta se les cierran, o sea, se les cierra la tráquea, inclusive los pulmones se empiezan a colapsar por la reacción alérgica. Pero es porque estuvieron expuestos todo el tiempo a esos solventes. Entonces, cuando se trabaja, por ejemplo, con sustancias químicas, por eso siempre es importante usar el cubrebocas. Y esto inclusive aplica, ya tengo 2 o 3 pacientitas, en salones de belleza. ¿Sí? Cuando están tiñe el pelo, toda esa cosa del peróxido que le echan, que es un olor, el peróxido genera unas reacciones alérgicas a la larga, si no se cuidan, tremendas. Y no quiere decir que eran alérgicas, se volvieron por la constante exposición a esta sustancia. Entonces a veces también es bueno checar, ¿sí? Los mecánicos, ¿sí? El problema, inclusive, me ha tocado, tengo un paciente de un lavacoches que no sé qué cosa ponen al momento de como encerar, pero no es cera, no, es una sustancia como que huele un poco más fuerte, pero no solo cuando enceran, como cuando hace como un abrillantado como más profundo, ponen como una cosa que huele muy fuerte. Bueno, pues uno de ellos ya también casi pierde el trabajo, o sea, porque ya no podía respirar cuando usaba eso de cómo se le cerraba la garganta. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado y darnos cuenta que a veces ni siquiera hay la atopia, o sea, ni siquiera tenemos esa predisposición. El hecho de estarnos exponiendo constantemente a la sustancia termina por dañar el sistema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico lo identifica como una sustancia que sí lo es. O sea, esas partículas, esos olores, claro. O sea, el aire acondicionado, bueno, el aire acondicionado pues es frío, pero obviamente pues llegaba directamente a mi boca, irritaba todas mis cuerdas bucales y todo. De hecho, hubo un momento donde pensaron que hasta traía ya pólipos. No sabían si me tenían que operar porque yo ya no hablaba. Ya no podía hablar de lo inflamado que ya tenía, pero en cuanto a mí me daba aire acondicionado, me quedaba ronca. Entonces tuve, de hecho, poner las razones por las cuales también dejé de dar clases, porque ya no podía hablar. Entonces dije, no, pues mi gargantita es más importante. Ya nada más entreno, pero tuve que dejar de dar clases para evitar ya, porque ya, y hasta la fecha, me invitan a dar una clase y yo sé que voy a terminar un poquito afónica. Pero bueno, lo bueno es que doy una clase y no vuelvo a dar clases como en 3 o 4 meses, entonces dejo que mi garganta descanse, ¿sí? Entonces, hay personas que se hacen alérgicas a alguna alga. Las personas atópicas suelen empezar a desarrollar alergias desde muy corta edad y con síntomas en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio y en la piel. Y es lo que llamamos marcha alérgica o marcha atópica. Aquí sí, por ejemplo, ya lo vemos con los bebitos intolerantes a la lactosa. Desde chiquitos, esa intolerancia podríamos decir que es podríamos llamar que también es una reacción alérgica al azúcar de la leche. Entonces, desde chiquitos van a empezar a manifestar estas reacciones, ¿sí? Desde muy pequeñitos. Y obviamente, si nosotros de necios seguimos dándoles fórmulas lácteas con lactosa, ese cuadro va a ir avanzando.
hasta que llegue un momento donde su intestino se pueda llegar a dañar y tenga intolerancias o alergias a muchísimos alimentos. Entonces, por eso también es importante detectar a veces a tiempo que está generando esa reacción. ¿Sí? Entonces, es lo que vemos. Ahorita vamos a conocer un poquito del sistema inmunológico, que sabemos que además de tener un sistema respiratorio, digestivo, cardiocirculatorio, tenemos un sistema inmune que es el encargado de defender el cuerpo de los ataques exteriores. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de bacterias, virus, hongos tóxicos, contaminantes. Simplemente si ahorita cruzaron la calle y pasó el camión, ya nos fumigó con esos escapes que nunca les hacen nada. Todas estas sustancias penetran en el organismo y para defenderse tiene unos medios de defensa. Los principales componentes son unas células llamadas leucocitos o glóbulos blancos de la sangre y las gamma globulinas, conocidas popularmente como las defensas o las gamas. Estos componentes actúan sincronizados junto con otros componentes diferentes para mantener al organismo sin daños. ¿Cómo podemos conocer un poquito cómo está nuestro sistema inmunológico? Yo creo que eso sería importante. Ok, yo sufro de alergia o me estoy enfermando mucho de vías respiratorias, tengo muchas reacciones a nivel de piel, mi sistema digestivo, cada rato tengo diarreas y luego estreñimientos y luego me inflamo y parece ser que todo lo que como me está cayendo mal. Pueden ser varias las razones. Pero si yo lo que quiero detectar es si mi sistema inmunológico está bien, hay que hacernos un examen de sangre, que es la que conocemos como la densitometría hemática, que está mal dicho, es la citometría hemática, que es precisamente el análisis de sangre que mide los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Quienes ya se lo han hecho se darán cuenta que los primeros glóbulos son los rojos, que es donde se mide la hemoglobina, ¿sí? O sea, de hecho, la función de esos glóbulos rojos dentro de la sangre es transportar el oxígeno a todas las células. ¿Para qué? Para que tengamos energía, para que la célula esté sana. A partir de los leucocitos o linfocitos, dependiendo del orden que tenga el laboratorio, conocemos lo que llamamos la línea blanca. La línea blanca son los glóbulos blancos o las células blancas, que son las diferentes células que tiene el sistema inmunológico para defendernos. Y cada una de estas celulitas, a su modo, tiene una forma de reaccionar para matar a esos virus, a esas bacterias, a esos hongos y a todo lo que entra en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, pues simple y sencillamente, hasta las células cancerígenas, todos tenemos células cancerígenas, no nos asustemos. Es parte a veces de que las células digamos que se desequilibran, se descontrolan. Recuerden que al final de cuentas el cáncer es la formación de tumores. Los tumores se forman por un crecimiento descontrolado de las células. Entonces, el cuerpo siempre nos está defendiendo de ese crecimiento. El problema viene cuando el sistema inmunológico ya no es capaz de hacerlo. Y entonces esas células empiezan a crecer desproporcionadamente y se presenta esta enfermedad, ¿sí? Pero el sistema inmunológico todo el tiempo nos está cuidando de todos estos parásitos. Entonces, como les decía, hay 3 tipos de células en la sangre. Bueno, lo primero, las plaquetas, se me olvidaron. Bueno, las plaquetas son las encargadas de la coagulación, ¿sí? Entonces, por eso siempre las plaquetas saben más o menos cuál es el valor que tienen que tener las plaquetas para decir, o sea, ¿qué quiere decir? Si mis plaquetas están muy altas, que son entre 150 y 400, ¿sí? El parámetro, ¿sí? Si están por arriba de 400, hay que checar qué está pasando, porque quiere decir que tengo más plaquetas de las que necesito y puede haber formación de coágulos. No necesariamente, pero es un factor que hay que checar qué está pasando. A veces es hasta deshidratación, créanme. A veces el hecho de que no estamos tomando suficiente agua y con tomar agua la sangre se vuelve a poner al 100 y ya no tenemos problema, pero hay que checar qué está pasando. Si están por debajo de 150, que es lo que está pasando ahorita mucho con el dengue, bajan mucho las plaquetas. ¿Qué quiere decir? No tengo estas células que son las que llegan. Si hay una cortadita, las plaquetas son las que llegan y se amontonan y, como quien dice, cierran esa herida para que pueda cicatrizar y no hay hemorragia. Eso pues por fuera, pero también es por dentro, ¿sí? Entonces, cuando las plaquetas están muy bajas, ese es el riesgo. Cualquier golpecito puede generar una hemorragia. Y tristemente es una hemorragia que no coagula, que no se cierra, que es el gran riesgo con el dengue hemorrágico, ¿sí? Ese es el problema, que el bichito lo que hace es atacar las plaquetas
entonces nos quedamos sin esas células y por eso es tanto riesgo de que haya una hemorragia interna, no tanto externa, sino interna, ¿sí? Esas son las primeras células. Las segundas, los glóbulos rojos, como les decía, que son los hematocritos, ¿sí? Si lo ven ustedes en el análisis dice hematocrito, es el conteo de cuántos glóbulos rojos tienen, que por lo general va a la mano de la hemoglobina, porque la hemoglobina es la proteína que se une al hematocrito o al glóbulo rojo para que la sangre se pegue y la llevemos a todas las células. Entonces siempre tiene que haber un balance entre el hematocrito y la hemoglobina, ¿sí? Y por último están los glóbulos blancos o leucocitos, que existen varios tipos. Bueno, aquí más o menos se los puse, ¿sí? Para que vean que son diferentes. Por eso vienen el montonal que los leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los mastocitos. O sea, vienen todos los nombres. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico tiene diferentes células. ¿Por qué? Porque miren, es una maravilla nuestro sistema inmunológico. Tiene, vamos a decir, diferentes mecanismos para atacar a los diferentes patógenos o a las diferentes sustancias que entran a nuestro cuerpo y que las puedan neutralizar, que de eso se trata, matarlas, neutralizarlas antes de que proliferen en nuestro organismo y nos enfermen. Pero no es lo mismo, por ejemplo, la defensa que se presenta, por ejemplo, cuando introducimos, por ejemplo, un alimento que nos está generando una alergia, a la defensa que se produce para matar un parásito, a la defensa que se produce, por ejemplo, para matar a células cancerosas, ¿sí? Los mecanismos son diferentes y, obviamente, esos mecanismos los desarrollan o los realizan las diferentes células que encontramos, ¿sí? Entonces, por eso, dice, existen varios tipos de leucocitos que se encargan de defenderse de las infecciones, de reconocer las sustancias extrañas y de recordarlas en la mayoría de los casos, sobre todo con los virus, para poder defenderse mejor en ataques posteriores. Son imprescindibles para la vida, pero sus acciones contra las sustancias extrañas pueden perjudicar al mismo tiempo al propio organismo y dar síntomas de alergia. Aquí ya empezamos a ver. El problema es cuando estas células se descontrolan, sobre todo lo que conocemos como mastocitos, que son como los propios y los eosinófilos, son las células del sistema inmune propias que se dedican, o que digamos que se activan más que nada, cuando hay una alergia. Pero aquí que nos quede algo muy claro. Ciertas defensas del cuerpo producen memoria, ¿sí? Y es lo que hablamos que, por ejemplo, por eso decimos, cuando ya te dio varicela, no te va a volver a dar. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que son los linfocitos T, los linfocitos B, que son una de las gamas del sistema inmunológico, generan esta memoria. Entonces, cuando tú te vuelves a contagiar de ese virus, ¿sí? Que es el mismo, por ejemplo, de la varicela es el mismo del herpes zóster, que es el herpes virus, ya digamos que esos linfocitos ya saben reconocerlo luego y ya saben cómo matarlo. Entonces, en cuanto entra a tu organismo, ahí van los montoneros, acaban con el virus y se acabó el problema. Por eso nunca te vuelves a enfermar. Pero, bueno, aquí está una cosa interesante. No sé si se han dado cuenta que últimamente tenemos mucho herpes zóster. Mucho. O sea, bueno, a mí me ha tocado ver, sobre todo en los últimos 10 años, la cantidad de personas, y sobre todo ya son personas mayores, vamos a decirlo así, empiezan a generar herpes zóster. Y es dolorosísimo, es latosísimo, es dolorosísimo. Es el mismo virus de la varicela. Entonces aquí hay que preguntarse, nada más se los voy a dejar así como pregunta, solo para que se den una idea de por qué a veces nuestro sistema inmunológico también la verdad es que ya está disvariando y ya empieza a fallar tanto. De niños, o sea, yo me acuerdo que hasta de niña, creo que fue un primo, le dio varicela y ahí nos llevaron todas las mamás con el primo y fue un contagiadero maravilloso. Yo tenía como 6 años y bueno, yo me acuerdo metiéndome en la cosa esa morada, en la violeta de genciana, casi zambulléndome como galleta. Pero ¿qué pasó? O sea, terminó el proceso y creo que por ahí, creo que a mí me dio varicela y viruela. Creo que sarampión no, porque creo que nadie presentó y nunca me contagié de sarampión, ¿no? Pero entonces, pero bueno, a lo que voy es, las mamás buscaban que nos dieran esas, lo que llamamos las enfermedades exantémicas, que son estas enfermedades virales de la infancia. La leche,
Pues sí, exacto. Bueno, pues también me acuerdo de los baños en la tina y salíamos todos morados, ¿verdad? Y no te rasques y no te... Me acuerdo, tenía como 6 años. Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, y espero no equivocarme, pero hasta la fecha, pues bueno, no he tenido ya problemas. Obviamente, es más, he tratado casos de varicela y nada, ¿sí? Y hay adultos que se ponen rete mal, ese es el problema. Pero ahora, ¿qué sucede? Hay vacunas para todo. Vacunas para todo, ¿sí? Y entonces, a los adultos mayores, por algún motivo que yo no entiendo, en el Seguro Social, hace tiempo, no sé si ahorita lo siguen haciendo, los están vacunando contra la varicela. Sobre todo les preguntaban, ¿no te ha dado? Ah, y los vacunaban. Estoy hablando de unos años atrás. Y entonces empiezan a presentar el herpes. Yo creo, honestamente, que por ahí el sistema inmunológico, si lo queremos fuerte, en este caso de estas enfermedades, pues se tiene que afectar a la enfermedad para generar los mecanismos de defensa, ¿sí? Y si no te dio, ¿por qué te vacunan? O sea, es una de las controversias que a veces sí los homeópatas tenemos. No es que nos vayamos en contra de las vacunas, pero dices, a ver, ¿por qué no te esperas a que el organismo reaccione? ¿Sí? Que no, que lo que pasa es que el otro día me dijo un pediatra, no, es que sí les va a dar, pero no les va a dar tan fuerte. No sabemos, o sea, ahí viene un poquito la cuestión de preguntarnos, ¿por qué tanto herpes zóster? Si se supone que a ti te dio varicela, que lo venciste, ¿por qué hoy te está dando tanto herpes zóster? ¿Sí? Si es el mismo virus, se supone que tu cuerpo aprendió a defenderse. No tendrá algo que ver el hecho de que te estén metiendo virus atenuados, o sea, por ahí hay algo extraño que está pasando con el sistema inmunológico, ¿sí? Pero bueno, precisamente las inmunoglobulinas o lo que son las gamas se abrevian con la letra IG. Son anticuerpos que genera el organismo como defensa contra los microbios y contra sustancias extrañas que amedrentan en el cuerpo. O sea, podríamos decir que las inmunoglobulinas sí son defensas, pero sobre todo son defensas que guardan memoria, ¿sí? Entonces, por decirte algo, cuando a ti te hacen, o sea, tenemos la IgA, pero aquí es la IgM, se me fue, IgM, IgG, IgD, IgE. Podríamos decir, si ustedes se fijan, la IgM, cuando tenemos, por ejemplo, que están checando si hay hepatitis, que se supone que la hepatitis también genera, sobre todo la hepatitis A y B, las normalitas, generan también los anticuerpos para que no te vuelva a dar hepatitis, ¿sí? Como el sarampión, como la varicela, como la viruela. Me ha tocado mucho con la hepatitis que sacan el estudio de inmunoglobulinas para saber si el sistema inmunológico está activo. Y por lo general la IgM es la que va a estar activa. ¿Por qué? Porque en ese momento el cuerpo está generando la información y precisamente los anticuerpos para defenderse de la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el organismo sí está reaccionando y está generando la memoria para defenderse. Si en algún momento a ti te dio hepatitis y te hacen el estudio, vas a sacar lo que es la IgA, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este anticuerpo tu cuerpo ya lo generó porque años atrás te expusieron, o sea, tuviste el virus de la hepatitis y entonces el cuerpo ya sabe cómo defenderse. Entonces, quiere decir que tu sistema inmunológico está sano y que si por algo vuelve a entrar el virus, ya sabe cómo defenderse. Y lo mismo pasa con la viruela, la varicela, el sarampión y todas esas enfermedades, ¿sí? En cuestión ahí también puede ser otra prueba, ya más especializada, con las alergias. Cuando queremos saber si realmente lo que está sucediendo en ese organismo es una alergia o puede ser algún otro tipo de padecimiento, se sacan los anticuerpos y por lo general las personas con alergia lo que van a tener también desarrollado es la IgE, ¿sí? Esto precisamente es un anticuerpo que solo se genera en las personas que están teniendo procesos alérgicos, ¿sí? Entonces, por eso dicen, la alergia más frecuente, la más típica, se debe a que el organismo forma la IgE frente a una sustancia o frente a un alergeno. Las personas sin alergia no la suelen formar, ¿sí? Frente a los alergenos, sino que se defienden por otros mecanismos. Entonces, aquí empezamos a conocer, las personas con alergia tienen un anticuerpo extra, que es el que en cierta manera activa de forma exagerada al sistema inmunológico.
¿sí? Entonces, cuando ya se tiene la presencia de este anticuerpo, quiere decir que la persona sí tiene alergia. Y el IgE, el problema es que está aprendido. Entonces el cuerpo, el sistema inmunológico ya aprendió a defenderse así y va, o sea, y es lo que tenemos que controlar, que esa IgE no se descontrole para que las reacciones del sistema inmunológico no sean tan fuertes. Nada más, ¿quiénes son los alergenos? Pues son cualquier sustancia capaz de provocar respuesta alérgica, ¿sí? Son sustancias extrañas al cuerpo humano y en ocasiones son inofensivas. O sea, simple y sencillamente, la fresa, el durazno, ¿sí? Podríamos decir el huevo, el polen. Podríamos decir que son sustancias inofensivas, pero pues las alergias se convierten en verdaderos problemas de salud. Pero no lo son, pues en muchas tienen acciones químicas dañinas sobre el organismo. Casi cualquier sustancia puede ser alergénica. Alimentos, medicamentos, sustancias que flotan en el aire y se respiran, como el polen, los hongos, las partículas de ácaros o la caspa de los animales, sustancias que se tocan, materiales utilizados en profesiones, etc. O sea, realmente tenemos muchos alergenos. Las personas desarrollan alergia contra aquellas sustancias con las que tienen contacto. Esto es muy importante. Por eso les decía, nadie nace con alergias. Las alergias se van haciendo. La alergia no está presente en el nacimiento, sino que se desarrolla con el paso del tiempo y frente a sustancias que están en el ambiente de una persona. Gracias, Alma, pásate. ¿Hoy de qué es la lechita? Almendra. Le vamos a dar lechita de almendra para que la prueben. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que decimos, no se hereda la alergia concreta, se puede heredar la predisposición atómica, la predisposición, la facilidad para desarrollar alergias en general, pero no a frente a situaciones concretas. La persona se hace alérgica a las cosas que hay en su ambiente. Aparece no solo en personas predispuestas, aparece con más facilidad y más rápidamente de estas personas, pero si las personas sin familiares alérgicos también pueden desarrollar alergia. Si una persona está expuesta repetidamente a alguna sustancia, puede acabar con alergia, aunque en un principio no tuviera esa facilidad. Era lo que les explicaba que me sucedió a mí. Entonces, el desarrollo de la alergia, vamos entonces viendo bien cómo se desarrolla la alergia. El desarrollo de la alergia depende de la predisposición, que puede ser hereditaria, de tipo genética, pero también al ambiente en el que vive uno. Es decir, si hay mucha carga genética, vamos a necesitar poca carga ambiental. Si hay poca carga genética, necesitamos más carga ambiental. O sea, lo que pasó conmigo, yo no tenía carga genética, pero a mí mi exposición constante al aire acondicionado me generó la alergia. Mi hija realmente, pues no le ha picado ninguna abeja, pero quizás si le pica, como tiene la carga genética, con un solo piquete puede desarrollar esa alergia. ¿Sí? Es lo que vamos a tener que ver. Entonces, nada más para que se den una idea. Las alergias no pueden venir psicológicamente. No. Por eso te digo que hay que buscar. O sea, puede ser que de repente, es que mira, el sistema inmunológico reacciona de muchas maneras. Por eso les digo, también esta plática del intestino es hermosa, porque acuérdense que el intestino es nuestro segundo cerebro. De hecho, tenemos más neurotransmisores en el intestino que acá, que en la cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces las emociones, les ponemos nombre en la cabeza, pero las vivimos en el intestino, o en el sistema digestivo. Y ahí es donde está la microbiota. Y sí se ha visto que de repente la depresión, la ira, la ansiedad, también deprime lo que es el sistema inmunológico. Entonces, sí es muy normal. Con eso se explica mucho por qué cuando uno anda deprimida, y me refiero también, digamos, con un sistema inmunológico bajo, es mucho más fácil que se enferme. ¿Por qué? Porque esas emociones también acaban con la flora intestinal, ¿sí? Por eso les estoy dando como los parámetros. O sea, puedes tú decir, es que a cada rato me estoy enfermando de gripe, no será alergia. No, hay que checar. Por eso hay que hacer los estudios. Se hace, ok, vamos a checar cómo está tu línea blanca. No sabes qué, están bien, tus mastocitos no están hasta arriba, tus eosinófilos no están prendidos, no es alergia. No, o sea, bueno, ¿sabes qué? O vámonos con las inmunoglobulinas, no estás generando la IgE, no es proceso alérgico, es otra causa, ¿sí? Pero por la cuestión emocional no. O sea, ahorita vamos a ver cuáles son los pasos de la alergia, ¿verdad? Para poder detectar si es alergia o si es otra cosa. ¿Sí? Pero es que el sistema inmunológico, te digo, o sea... Le hice esa pregunta porque en el seguro me
si es alergia, no. O sea, es que no es posible. O sea, la alergia se desarrolla por el contacto con el alérgeno, ¿sí? O sea, esa es la única razón, ¿sí? O sea, puede ser que el sistema inmunológico, volvemos a lo mismo, si esté bajo por la cuestión emocional, eso sí, pero no quiere decir entonces, quiere decir que entonces ahí el tratamiento sí tiene que ser psicológico, ¿verdad? Entre otras cosas, pero no es que vaya a ser alergia, no es alergia, el tratamiento es distinto, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, alimentos, aquí ya empezamos con los alimentos, porque ciertamente, ahorita lo vamos a ver, o sea, el chiste es, ok, primero detectar que me está generando la alergia, digo, ese sería el primer paso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero después, ¿cómo le voy a hacer para ayudar al sistema inmunológico a que no tenga estas reacciones como tan desproporcionadas? Y si se fijan, bueno, varios de los alimentos, sobre todo, mira, las frutas como el plátano, el durazno, el kiwi, pues se tiene un 33.3% responsable de causar alergias. De hecho, muchas frutas son más responsables que hasta el mismo marisco, ¿sí? O el huevo, o la leche, o el pescado, ciertas especias también, ciertas hortalizas, los frutos secos. ¿Cuántas mujeres sí me han dicho es que no puedo consumir, por ejemplo, almendras, no solo por la fibrosis quística, sino porque realmente me generan muchos problemas a nivel de piel, ¿sí? O me generan muchos problemas digestivos. Sí estamos viendo que tristemente alimentos que son buenos sí pueden llegar a afectar lo que es la reacción alérgica. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí está